esos misterios, Señor, de tu grandeza y de tu poder para nosotros entender, Señor, más y más que en ti descansamos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Señor, gracias por lo que tienes para mí en este día. Yo te ruego, Señor, que conforme a tus riquezas y gloria, fortalece mi hombre interior por tu precioso Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que, amén. Vamos a 1 Corintios 12. Perdón, 1 Corintios 14. Amén. Dice el apóstol Pablo, dándole este consejo a la iglesia de Corintio. Le dice, número 1, sigan el amor. O sea, hagamos obras de amor. Porque si no hay amor, de nada sirve. Luego le dice, procuren los dones. Procuren los dones espirituales. ¿A cuáles son esos dones? ¿Sí? Esos dones son los que él mismo dice en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno de nosotros, bueno, el 4, vamos a leer el 12:4. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Entonces dice, procúralos. Es decir, no te enfoques nada más en los dones. ¿Sí? Sigue el amor, pero procura ¿qué? Los dones. No los desconozcas. Son importantes, son para ti, son para ayudar a otros, son para que otro hermano sea sanado. Entonces dice aquí en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Hay muchos dones, pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿sí? Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿qué hace qué? Todas las cosas. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el que hace todas las cosas en todos nosotros, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Y luego habla de los dones, dice, pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Pues para provecho, ya sea para provecho de alguien o para tu propio beneficio. Por eso dice, procura los dones. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según lo da el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, ¿sí? Y fe se va fortaleciendo, y a otros dones de ¿qué? Sanidades. Por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernir los espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas son cosas que hace Dios a través de nosotros, porque el Espíritu es el mismo, ¿sí? Es Dios mismo. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace? Dios, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, tú y yo tenemos regalos de Dios para ciertas necesidades. Primero nos dice Dios, sigue el amor. Segundo, procura los dones. Si hay una necesidad, que Dios te dé un espíritu de paz, un espíritu de gozo, un espíritu, te dé una palabra de sabiduría. A lo mejor la palabra de sabiduría es para que se le des a algún hermano, o es para ti mismo, porque tanto ustedes como yo y los ancianos, todos somos iguales. El que hace todas las cosas, ¿quién es? Dios. Es Dios, ¿sí? Entonces,
a Dios le ha placido que nosotros seamos colaboradores de Él, ¿no? Amén. Dice aquí en Primera de Corintios 3, mira, Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 4. Amén. Amén. Perdón, Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? El mismo que lo escribió dijo, ¿quién soy yo? ¿Y qué es Apolos? Porque Apolos era un anciano también que daba palabra, ¿no? Ese era Apolos, ¿sí? Pero, en el versículo 4 dice, ¿por qué hay algunos de ustedes que dicen, yo ciertamente soy de quién? De Pablo. Y otro, yo soy de Apolos, ¿no? A mí me gusta cómo da la palabra Apolos, a mí me gusta cómo la da Pablo, ¿no? O sea, había una discusión y a veces sucede que nos pasa, ¿sí? Que dicen, a mí me gusta ir allá, y esto no. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si solamente somos una parte colaboradores de Dios, ¿no? Amén. Y entonces el apóstol Pablo les escribe diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores de Dios, por medio de los cuales, ¿qué? Habéis creído, ¿sí? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por qué oramos, Señor? Concédeme conocerte más, Señor. Le estás pidiendo a Dios que te dé a conocer, ¿no? Amén. No dices, a ver qué me enseña Dios, ¿no? Tú tienes que orar y cada vez que vienes a escuchar la palabra, cada vez que abres tu Biblia, tienes que pedirle a Dios, Señor, dame conforme a tus riquezas en gloria. Señor, que mi hombre interior sea edificado por tu palabra. Amén. Entonces tenemos que pedírselo y Dios es bueno y misericordioso y siempre nos dará. Porque al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Amén. Entonces, ¿de quién depende conocer más a Dios? De nosotros. De uno mismo, ¿no? Amén. Al que busca, halla, ¿no? Entonces, nosotros somos los que decidimos conocer más a Dios y Dios nos concede lo que Él conoce como algo correcto para ti, ¿sí? Dice, servidores por los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿sí? Y luego dice en el 6, recuerden, hermanos, yo fui a plantar, yo les llevé la nueva de Cristo en sus corazones. Porque ¿qué es la buena nueva? Que Cristo murió por ti y por mí. Amén. Y si Él no hubiera ido a la cruz, tú y yo no podríamos tener vida nueva. Amén. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz, todo se concentra en que el plan de Dios, todo es en Cristo, ¿sí? Dice, Apolos la regó, no, güey, les dio palabra. Amén. No la regó, Apolos regó, o sea, dio el agua para que pudieran ser transformados. Pero Apolos, igual que Pablo, eran lo mismo, ¿sí? No dice, Apolo regó, pero el crecimiento Lo ha dado Dios. amén. ¿Quién nos da el crecimiento? Dios. O sea, no hay vuelta, mis hermanos. Nosotros tenemos que ir comprendiendo más y más, y a los nuevos tenemos que irles transmitiendo esta enseñanza, porque cuando llegan, entonces dicen, es que hablaron de mí, es que no me gustó, es que el otro, es que no fue Él, es Dios quien te está hablando, porque así lo oramos, ¿me entiendes? Así lo oramos y así es como sucede. Entonces sucede esta maravilla que tú y yo vivimos aquí. Dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego todavía Pablo, para aclararlo en el 7, dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, o sea que ni es el que fue y llevó el evangelio, ni es el que está dando la palabra, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿de quién depende de cambiar? De mí. De ti. A ver, Amén. de ti. Entonces, eso hace importante saber que entonces la persona que está hablando ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Fíjate, vamos aquí a Primera de Pedro.
Primera de Pedro 1:12. Amén. Está hablando de los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino se nos reveló para nosotros. Estos profetas administraban las cosas que ahora, aquí es el punto, que ahora son ¿qué? Anunciadas. ¿Por quién? Por los que han predicado el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por el enviado. Amén. Amén. Dice, esta maravilla de que tú, esta situación tan impresionante que estaba profetizada, ¿sí? Fíjate, primero de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron del favor de Dios destinado a quién? A nosotros. Amén. Destinado a nosotros. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta hermosa salvación. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba a quién. Estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían Tras ellos. tras ellos. Entonces, ¿tú dónde estás ahorita? En las glorias que vinieron después del sufrimiento de nuestro Señor. A estos profetas se les reveló que no para ellos, sino para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que predican el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Enviado del cielo. Amén. Amén. Cosas de las cuales anhelan mirar a los ángeles. Por tanto, dice en el 13, aquí estás tú y yo. Por tanto, ceñir los lomos de qué? Vuestro entendimiento. Amén. Para ser transformados, porque esta es una gran bendición. Amén. Entonces, regresando aquí a 1 Corintios 14, nos dice claramente que es la profecía. 1 Corintios 14. Amén. Dice, sigue el amor y procura los dones. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Que profeticéis. O sea, sobre estas dos cosas, ¿qué le interesa más a Dios? Que profeticemos. Que profeticéis. ¿Para qué es profetizar? Aquí dice, versículo 3, pero el que profetiza, ¿habla quién? A los hombres. ¿Quién edifica? Dios. ¿Quién exhorta? Dios. ¿Quién consuela? Dios. Entonces, el que habla por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás predicando la palabra, estás hablando por el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces eso significa que cuando tú te subes a un púlpito, o te toca un grupo, o te toca dar la palabra, o conoces a una persona afuera y ya se está adorando desde la mañana, Señor, gracias por la persona que has de poner en mi camino para hablarle de ti Amén. y ser testigo de tus milagros y maravillas. Y a veces tocas un trabajo y le das una palabra a alguien, y si esa persona abre su corazón, entonces esa persona empieza a recibir, pero empieza a recibir porque Dios abrió el corazón para que Dios hablara a través de esa persona. ¿Sí? ¿Recuerdas esa parte donde Pablo llegó a predicar y dice que salía a hablar la palabra de Dios y Dios abrió el corazón de la mujer? Y en ese momento ella recibió a Cristo, de tal manera que ella estaba tan agradecida con Dios que lo transmitía a través de Pablo, los llevó a que vivieran con él y les daba de comer. Entonces son los premios de Dios, ¿no? Dices, a veces cuando uno es invitado y muchas gracias por lo que me ha enseñado, no, pues gracias a Dios, ¿no? Pero pues Dios te premia también, ¿no? Amén. Como al profeta que le dio de comer la mujer y la tuvo ahí, en fin, tantas cosas que vemos. Pero entonces, a ver, dice aquí que el que profetiza habla ¿para qué?
Para edificación. ¿Quién es el que edifica? Dios. Entonces el que profetiza habla por quién? Por Dios. Por Dios. Habla para exhortación. Amén. ¿Cuántas veces no te exhorta Dios a través de la palabra? O a través de una predicación. Y es más, cuando te traen por primera vez, dices, ¿por qué le contaste al pastor mi vida? Te pasas, ¿no? O sea, y tú me invitaste, bueno, hombre, andas de chismoso diciéndole mi vida aquí al pastor, yo ni le dije nada, ¿no? Entonces, ¿por qué está hablando de mí? ¿No? Entonces, eso no sucede porque Dios sí te conoce a ti. Amén. Y te habla a ti. Amén. Entonces, lo más impresionante es que a veces Dios tiene que hablar fuerte. Yo a veces, Señor, no está muy fuerte eso, Señor, y digo. Entonces, Señor, ¿qué más quisiéramos hablar? Palabras dulces. Pero recuerda que está Dios edificándote, Amén. exhortándote, porque Dios te quiere bendecir. Amén. Amén. Así es que dice aquí en el libro de Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el último 12. Dice Eclesiastés 12:10. Procuró el predicador hallar palabras que y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como que como molesta. Pero la cosa se pone peor porque dice, y como clavos hincados. Ay, es como duele, ¿no? Son los maestros ¿de dónde? De las congregaciones. Dadas por quién. Por un pastor. Entonces, mis hermanos, ¿qué más quisiera uno siempre estar hablando palabras agradables? Y decir, Dios te ama, Dios te va a prosperar, pero Dios te quiere disciplinar. Amén. Pero lo importante es saber que es Dios quien lo está haciendo. Amén. Para que entonces, es que este es lo chistoso de todo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en la escuela aprobabas? ¿Qué decías? Pasé, ¿no? ¿Quién pasó? Yo pasé, yo estudié, ¿no? ¿Y cuando reprobabas? Me reprobaron, ¿no? Y eso fue que me reprobaron toda la vida, ¿no? Entonces, de repente te entiendes que alguien dice que muy fuerte lo que usted dijo. Yo no lo dije, lo dijo Dios. Amén. Y yo lo noto cuando algunos dicen gracias por la palabra que recibimos. Dios está enojado, ¿no? Dice Hebreos 12. Bueno, antes que nada, yo con todo mi corazón les pido perdón si a veces nos sucede, somos carne también, ¿no? Y mezclamos la carne con un poco del mensaje, porque hay que aceptarlo, a veces conoces a la oveja, también deseas lo mejor. Entonces a veces nos desesperamos, no quisiéramos que las cosas cambiaran, ¿no? Y bueno, lo ves. Yo me acuerdo cuando en una iglesia que estábamos llegó la sanidad interior, ¿no? Y nosotros no creímos en eso de la sanidad interior. Entonces el pastor dijo, ¿y por qué haces esto? Es que quiero que cambien, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste eso de la sanidad interior? Pues te van a meter en un cuartito y ahí te van a hacer confesar tus pecados. Si ni Dios se acuerda de mis pecados, ¿para qué quieres que se acuerden de ellos, no? Pero en un cuartito 3 porque vas a ser liberado. Pero si ya fui liberado, Amén. ¿no? Si Cristo ya está en mi corazón, Amén. más bien es el albañonzote que me cargo, que no me deja. Entonces
es ahí donde estoy batallando. Entonces, este pastor decía, vamos a meter a toda la iglesia a la sanidad interior. Y era sanidad del alma, o sea, como que iba a haber una transformación, porque a él le vendió la idea a otro pastor allá de Argentina, y entonces lo que iban a hacer era que había que encerrarse en un cuartito y ahí metían a la oveja y oraban todos, le imponían manos y bueno, y que tenían hasta papel de baño, que por si vomitabas y que salían los champús y todo. Y cuando me dijo, tú tienes que hacer pasar sanidad a todos los varones, no, de que yo que me voy a meter en eso, no, y más, no, porque imagínate diciendo, sueltes el pecado de fornicación, sueltes el pecado, no, te me va a matar ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué era el deseo de este pastor? O sea, no era malo su deseo, sacar adelante a las personas. ¿Por qué fulanito no cambia? ¿Por qué fulanito no quiere? Yo quisiera que mi esposo, quisiera que mi cónyuge estuviera bien entregado a Dios y quisiera verlo orar. ¿Eso es una obra de quién? De Dios. Y Dios conoce el corazón y sabe cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Amén. Nuestra función es orar. Y entonces a veces se está recibiendo la palabra y dices, híjole, estuvo fuerte, pero hay quien no la recibe. Aunque sean como clavos hincados, no la recibe. Entonces, en Hebreos 12, vamos a ver este contexto. Hebreos 12 dice 5: y habéis ya olvidado la que, que como a qué, o sea, es una exhortación de Dios. La predicación es una qué, exhortación. Yo sé que Dios te está edificando cuando estás bien y te edifica y sales muy contento, pero también te consuela en momentos de prueba. Pero cuando te exhorta es porque quiere cambiarte, algo quiere cambiar de ti. Y nunca podemos decir, es que yo estoy muy bien con Dios. El único que sabe cómo estás con Dios es Él, y Él conoce. Por eso en las oraciones le tenemos que decir, Señor, muéstrame mis tinieblas, ¿no? Y te las va a mostrar en la predicación, o te las va a mostrar cuando abras la Biblia, te va a revelar. Es impresionante todo lo que Dios nos revela a través de su palabra, porque hay versículos que los lees y cada vez te da Dios una revelación diferente. ¿Y sabes por qué es eso? Por la gran maravilla que viene aquí en Primera de Corintios 2. Mira, Primera de Corintios 2. Amén. Primera de Corintios 2 dice 2:7. Dice el apóstol Pablo, mas hablamos nosotros ¿qué? Sabiduría de Dios. Qué impresionante, ¿no? Dice que estés en un lugar donde estás hablando ¿qué? Sabiduría de Dios. Y estés recibiendo ¿qué? Sabiduría de Dios. Amén. Cuando tú estás en tu casa, a lo mejor preparando un tema, y yo, ay Señor, qué impresionante que Dios te esté dando ¿qué? Sabiduría de Él. Es impresionante que dices, oye, Dios me dio este tema para darlo. Dices, wow, ¿cómo ministraste a la iglesia? ¿Por qué? Por la sabiduría de Dios. Amén. Y todo es obra de Él. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, que estaba oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Aleluya. Sí, gloria. Para tu gloria. Amén. Entonces esa palabra que Dios te revela es ¿para qué? Para tu gloria. Esa exhortación que Dios te está dando es para tu gloria. Amén. Gracias. Para que cambies. Para que tú seas glorificado. Entonces dicen los profetas, ellos inquirieron diligentemente de lo que iba a venir. Ellos
de la gracia aquí iba a ser destinada a nosotros para nuestra gloria. Amén. Y que ahora es predicada cuando se predica el Evangelio por el Espíritu Santo. Pero el que da el crecimiento es Dios. Amén. Y entonces, dice aquí, para nuestra gloria, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. No te la está dando el hombre. No han subido en corazón de hombre. No es un consejo del mundo, no es la palabra de, hay algunos que luego dicen, hay una palabra sabia de no sé quién, fulano de tal. Pues a lo mejor será muy sabia, pero es un sabio del mundo. Pero esta es sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí? Así es que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios estando en el cielo, las prepara para ti y para mí. Amén. Fíjate, el privilegio que tenemos, el privilegio de estar recibiendo de parte de Dios una palabra de sabiduría para tu salvación, para tu gloria. Entonces ahora piensa esto, o sea, Dios me habló esto, pero esto no lo quiero obedecer, esto no lo quiero obedecer. Entonces, ¿qué viene después? Una exhortación más fuerte de parte de Dios. Y habla más fuerte, ¿no? Recuerda que Dios viene por una iglesia que pura y sin mancha. Y cuando desciende la nueva Jerusalén, ¿cómo la narra Juan? Fíjate, vamos aquí a Apocalipsis. Bueno, vamos a terminar aquí para no regresar aquí a 1 Corintios, versículo 10. Pero Dios nos la revela ¿por quién? Por el Espíritu. Porque su precioso Espíritu, que es el mismo, escudriña aún las cosas profundas de Dios. Amén. Imagínate, el Espíritu Santo que está contigo va y escudriña las cosas profundas de Dios para decir qué tienes para tu hijo, Señor, qué tienes para tu hija, y te las da a conocer. Amén. Y dice, lo que necesita mi hijo, lo que necesita mi hija es esto, y Dios se va a encargar de hacerlo, ¿sí? Entonces valoremos esa obra que Dios está haciendo en nosotros. Y ahora sí, vamos aquí a Apocalipsis 21. Amén. 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 Dice 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿De dónde la vio? Descender del Descender cielo. del cielo. Dispuesta como una esposa, ¿qué? Ataviada. O sea, sujeta totalmente a quién? A su marido. A Cristo. O sea, una iglesia totalmente, los que alcanzaron coronas, ¿de dónde vienen? Del cielo, ¿no? Y aquí después dice en el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí viene ¿qué? El tabernáculo O de sea, Dios. el templo de Dios. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Construyendo el templo de Dios. Amén. Porque Él quiere habitar en un templo ¿qué? Santo. Santo. Y ahorita habita en un templo ¿qué? De pecado. De pecado. Esa es su misericordia. Y dice, oí una gran voz del cielo, dice aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. ¿Enjugará Dios qué? Entonces, ¿de quién va a enjugar las lágrimas? De los que salieron de la tribulación. De los que salieron de la tribulación y la gran tribulación. Pero Él ya viene con una ¿qué? Esposa ataviada. ¿Y ataviada qué es? ¿Que se sujeta?
a todo. A ver, recuerda, si yo digo levanta la mano derecha, ¿quién da la instrucción? Dios. En tu caso así. Voy a ser más explícito. Si yo te digo ahorita levanta la mano derecha, levantemos la mano derecha. ¿Quién dio la instrucción para que tu mano derecha se levantara? Usted. Tu mente. Yo te dije que lo hicieras. Ah, Pero tu cerebro, o sea, tu alma, dijo levanta la mano derecha. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién ordena? ¿Y a quién le ordena? A nosotros. A su cuerpo. ¿Nosotros somos su cuerpo? Sí, amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando Dios dice, haz esto? Y tú dices, no lo hago. ¿No? Como si le dijeras, mano derecha, levántate, y la mano dice, no quiero. A mí no me funciona. Yo he caminado bien así. Yo no necesito esa instrucción. Entonces, ¿vas a poder ir al cielo así? No. Porque tienes que venir como una esposa ¿qué? Obediente. Totalmente sometida a Cristo. Amén. Sujeta a Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios para que tú obedezcas? Te exhorta. Dice, haz esto, hijo. Y dices, no. Como la mano derecha, no me levanto y no me levanto. Cuando digo que no, es que no, y ve. Entonces, resulta ser que el cuerpo no quiere obedecer a Dios, ¿no? Tu cuerpo te obedece, pero luego hay cosas donde tú y yo no queremos obedecer. ¿Y cuando sucede? ¿Qué hace Dios? Todo lo que hace Dios es bueno, ¿no? Amén. Porque Él es bueno. Mira, regresa aquí al libro de Hebreos 12. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies ¿qué? Hebreos 12:5. La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por él. Ahora, ¿de qué manera te habla Dios? Ya sea en tu oración, ya sea en la prédica, ¿no? En una alabanza. En la alabanza, pero te está hablando Dios, ¿no? Y te está exhortando, Amén. porque dice el apóstol Pablo, yo quiero que mejor estés profetizando. Sigue el amor, procura los dones, son regalos de Dios, pero sobre todo que profetices, porque el que profetiza no habla, el que profetiza está hablando por parte de Dios. Amén. Y Dios está exhortando, está consolando, ¿sí? Está edificando. Y entonces en la exhortación te dice, hijo, levanta la mano derecha. Y el hijo dice, no quiero. Eso no me aplica a mí. Pero, hijo, es por tu bien. Si tú me obedeces, yo conozco tu vida. Yo te puse mi espíritu y el espíritu te conoce perfectamente bien. Y conoce lo que yo tengo para ti. Te pido que hagas lo que yo te estoy diciendo. Y tú dices no, no, no y no. Y lo que yo voy es esto, hermanos. Yo a veces me impresiona cuando alguien muere y es un ministro o es un cristiano y dices, no puede ser, ¿por qué? ¿No? ¿Qué sucedió con esa persona? Si estaba en Cristo, yo lo veía que iba a la iglesia, entonces, la verdad es que no tienes palabras como explicar ciertas cosas, ¿no? O sea, de repente te enteras que falleció una persona joven, que dejó hijos, que dejó el otro, y te sientes mal, dices, ¿por qué no se llevó una persona que ya pasó su vida esto? ¿Por qué una persona
joven, ¿no? Y estoy hablando de los cristianos, o sea, estoy hablando de casos donde me ha tocado vivirlos, y que dices, no puede ser, algo está, pero también me doy cuenta que Dios siempre manda la señal de exhortación. Amén. ¿Sí? Y luego les preguntas a esa persona que falleció qué sucedió. No sé, dice, era una persona que tenía mucha fe, era una persona que iba a la iglesia, era una persona que adoraba a Dios, era una persona que hacía muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que suceden que no te las puedes explicar, y que yo en esa oración estaba yo buscando y me estaba el Señor recordando casos así. Yo recuerdo un ministro que no perdonaba, predicaba muy bien, era usado en la sanidad. Llegué a ver que sí, Dios lo usó para hacer milagros, ¿sí? Pero lo que yo conocía de él era que una persona que era su problema en su carne era el rencor, no podía perdonar. Entonces yo vi personalmente, como en ciertos congresos, cómo Dios habló del perdón y del perdón muy fuerte, ¿no? O sea, de que todos perdonándonos unos a otros y todo. Y yo vi como gente que no los había perdonado se acercaron a él y él no los quiso perdonar, a pesar del mensaje. O sea, Dios es el que estaba enviando el mensaje de que tienes que perdonar. Acuérdate que la palabra de Dios dice, porque si tú no perdonas las ofensas a los hombres, tampoco nuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. Entonces parece ser como si Dios dijera, ay, es muy estricto, ¿no, Señor? O sea, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. Y dice, no, yo no sé lo que te hicieron, lo único que sé es que tú tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, o sea, lo que yo voy, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita, ¿qué? A ver, entonces el que habita al abrigo de quién? Del Altísimo. O sea, al abrigo de Dios. Entonces, ¿cuándo te sales del abrigo de Dios? Cuando desobedezco. Cuando dices, haz esto y tú dices, no, levanta tu mano derecha, no quiero. No quiero. ¿Y por qué? No quiero. Entonces, ¿te sales de dónde? De su cobertura. Del abrigo de Dios. Y no es que Dios te quiera mandar un mal, sino tú fuiste el que decidiste no obedecer ciertas cosas que Dios te dijo que hicieras. Entonces tú te sales del abrigo del Altísimo. ¿Dónde estamos seguros? Debajo de sus alas. Amén. Ahí estamos seguros. ¿Y qué significa estar debajo de las alas de Dios? Debajo de sus mandamientos. Entonces hay cosas que nuestra carne no quiere. Por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y someto mi carne. ¿Por qué? Porque sabiendo que fui algo, no vayas a ser descalificado. Y te pones en manos del enemigo. Y te pones a ver la enfermedad, conforme a la palabra. Cuando Dios ordena la tierra y hace el jardín del Edén, ¿había enfermedad? No. El Señor, ¿cuándo llegó la enfermedad? Cuando el hombre pecó. Y el Señor, cada vez que sanaba a una persona, ¿cómo le decía? ¿Tus pecados qué? Que son perdonados. Anda a tu lecho. Y me dice, estaba paralítico. Eso no está. ¿Pero qué fue lo que le quitó a Dios? Sus pecados. ¿Y con eso que recibió? La sanidad. Entonces cuando tú dices, yo no quiero hacer esto, ¿estás en qué? En pecado. Estás en pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Desobedecer a Dios. Pero mira, vamos aquí al libro de Santiago. Santiago 4:17. Amén. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. A ver, hay pecados que
queda muy claro: fornicación, adulterio, pleitos, celos, son clarísimos. Y si en esos no, pero ¿en cuántos dice que usted no lo veo tan malo? Pero no lo bueno. O Dios ya te lo reveló. Entonces estás en qué? En pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Te pones en tu oración en la mañana y Dios te empieza a mostrar lo que Él quiere. Vienes al discipulado, vienes a la congre, recibes. ¿Y Dios qué va a hacer? Exhortarte. Pero si no cambias, ¿qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar. Azotarte. Te va a disciplinar. Regresemos aquí a Hebreos 12. Dice Hebreos 12: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Cuándo eres reprendido? ¿Cuándo eres exhortado? ¿A través de qué? De la palabra. Y muchísimas veces a través de las palabras dadas por un pastor. O sea, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Quién es el que edifica? Dios. ¿Quién es el que exhorta? Dios. Entonces, ¿quién te está reprendiendo? Dios. Sobre todo que profeticéis, porque necesito que mis hijos cambien, necesito bendecirlos, necesito que hagan esto, necesito que hagan el otro. Pero muchas veces dice: no menosprecies, hijo, levanta la mano derecha. No quiero. Toda mi otra parte de mi cuerpo se obedece a Dios. Pero ahí no quiero. Y es donde Dios te va a hablar y te va a corregir. Y ese es el ejemplo que yo pongo. Conocí a esa persona que le mandó Dios no sabes cuántas predicaciones del perdón, y él no. De repente le pega un cáncer, y que él es hombre de fe, que este es de fe, y este es de fe, y este es de fe, que estaban todos orando, toda la iglesia orando, y que más, Dios lo sanó. Y finalmente, ¿sabes qué sucedió? Se murió. ¿Por qué? Por no perdonar. Sí, pero tenía mucha fe, y no tengo duda que tenía fe, pero su mano derecha dice: esto no. Ajá. Ahora, ¿fue Dios quien se lo llevó? No. Se salió del abrigo de quién? De Dios. O sea, Dios no es que te quiera mandar un mal, pero no dice ser sobrios y velar, porque nuestro qué? El adversario Anda con la corriente. dice: nuestro adversario es mi adversario. O sea, Satanás solamente viene a qué? Matar y destruir. Y si puede, lo va a hacer. Y es como si tú vivieras en una jaulita protegido por Dios al abrigo del Altísimo, y afuera están los lobos listos para que cuando tú te salgas te hagan trizas. Porque Satanás no tiene piedad. Además, eres su enemigo. O sea, si dices: oye, yo conozco uno que nunca recibió a Cristo, mira cuántos años vivió. Pues ¿cuántos años fue instrumento de Satanás? ¿No? Es como los que están con los que trae dominado Satanás. Imagínate unos que están en la cantina, ¿no? Entonces están felices, Satanás, sírveles otras, ¿no? Échale más para que regrese a pelear a su casa, y que ahí también les golpea a su hijo, y que échale más. Está destruyendo. Pero si alguien de esa cantina se sale porque recibió a Cristo, se vuelve ¿qué? Enemigo de Satanás. Entonces estás en la mira de Satanás. Por eso tú tienes que vivir al abrigo del Altísimo. Para ahí estar morando bajo la sombra de Él. Y más en estos tiempos, cuando es impresionante que se van los muchachos y ahora se encontraron los cadáveres. O sea, dices: ¿qué está sucediendo? Satanás está totalmente desatado. Más que nada tenemos que obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Amén. En todos. Dice: ¿qué es pecado? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas puedes decir? Yo no creo que yo esté mal aquí.
Y te aferras y no dices no, y Dios te está hablando, pero tú no te aplica esa palabra. Entonces, no, dice aquí la palabra, no menosprecies la disciplina de Dios, ni desmayes por Él, porque va a suceder, porque el Señor al que ama, ¿te ama o no te ama? Sí, amén. ¿Alguien te podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Tribulación ni angustia. Dios siempre te va a estar amando. Amén. Pero depende de ti que tú te metas al abrigo del Altísimo y que algo que te está exhortando Dios, tú agarres y lo corrijas. Porque el Señor no es que te quiera destruir, te va a destruir el adversario. Y dice aquí, porque al Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, con tal de que regreses. ¿Sí? Así es que dice versículo 13, hacer sendas que Derechas. ya ve obedeciendo a Dios, a sendas derechas, ¿no? Para que Socorro que estaba se meta al camino, para que no se salga del camino donde te pueden destruir. ¿Sí? Versículo 15, mira bien, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar ¿qué? La gracia. El favor de Dios, que brotando ¿qué? Agua, la pura raíz de amargura. No, mami, me gusta lo que me dijeron, no estoy de acuerdo, que nada, pues sí es Dios. O sea, yo lo digo públicamente, pido perdón porque a veces me gana el aguayo, no sé, y les pido perdón. Que no debe ser, ¿no? Pero finalmente yo a veces le digo, Señor, mira, hay veces que ya son las 10, Señor, ¿qué les voy a decir? Yo desde anoche te estoy preguntando. Ya no, orar. Ya llegas aquí, ay, gloria a Dios. Te volaste la barba. ¿Qué palabra le diste hoy? ¿No? ¿Sí? Así es que brotando una raíz de amargura es cuando dices, yo no quiero hacer esto. Y por ella vas a contaminar ¿a quién? Mira, no contamines a nadie. O sea, tú traes un asunto personal, tú óralo a Dios. Pon a tus hermanos delante de Dios, Señor, yo siento que están mal, y deja que las cosas sucedan. Dios es el que va a obrar. Amén. Pero no contamines a los demás, no digas, oye, ya viste que no cambia y dice que tiene años. Déjalo, no sabemos su trasfondo espiritual. Amén. Amemos a los hermanos. Sí, amén. ¿Sí? Así es que no contaminemos. Fíjate el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Dice, ¿qué sucede? ¿Qué ejemplo tan tremendo? O sea, ¿qué hizo Esaú? ¿Por qué la vendió? Por comida. Tenía hambre, no sabía lo que estaba vendiendo, algo valiosísimo, ¿no? Y se le hizo fácil. Oye, es que si tú sigues así, te vas a morir. Ya no me tengo que morir. ¿No han oído esa respuesta? ¿No? A los del mundo, oye, te estás haciendo daño. Ay, ya no me tienen que morir, ya me tocaron. ¿No? O sea, no valoran las cosas. Pero lo mismo sucede con algunas cosas que Dios nos habla. Y aquí lo que dice, no vayas a ser como un Esaú que la vendió por una vacilada. Que por no obedecer no fuiste al cielo. Esto no quiero cambiar. Esto ya no me sigan diciendo. No vamos a ser como un Esaú, que no le damos el peso y el valor a las cosas de Dios. O sea, lo que te habla Dios y te esté revelando su palabra, ponlo como prioridad número 1. Amén. Y no digas, no tiene importancia, no creo que me pase nada, ¿no? A ver, Dios prometió largura de días Amén. para todos nosotros y años de vida. Amén. A ver, ¿no años de vida y largura de días es lo mismo? Sí.
En el mundo, ¿cómo sería? Largura de días. ¿Qué es largura de días? Vivir muchos años. Años de vida, ¿qué son? Pues vivir muchos años. Pero en la Biblia no. Largura de días es que vivas muchos años con calidad de vida. Con la bendición de Dios. Porque también dice, y tu paz aumentará. Proverbios 3, ahí dice, ¿no? Hijo mío, no te olvides de mi ley, porque largura de días y años de vida. Entonces, y tu paz va en aumento. Como yo decía, un ejemplo que nosotros tenemos muy cercanos, hermano Weinmann, ¿no? Su esposa ha de haber fallecido en los 94, 95, ¿no? Pero su muerte fue tan hermosa, o sea, en el sentido de que nos supimos cómo fue, porque cómo estuvo la muerte de nuestra hermana Martita. No, dice, de repente no quería comer nada, era puro dormir y dormir. ¿Quieres comer? Decía su hija. ¿Quieres comer? No, déjame dormir. Quiero dormir, bueno, duerme. Y de repente llegó la hija, mamá, ¿quieres comer? Ya lo despertó. Y fueron a dejar al hermano güey. Él dice, papá, ya se fue mi mamá, y el hermano güey, gloria a mi Señor. ¿No? Pero se fue sin enfermedad, sin dolor alguno. Gloria a Dios. Ella que tuvo largura de días y años de vida. ¿No? ¿Cuántas veces en los del mundo se ponen todos de cabeza? ¿Dónde está? Pues que está en el hospital, que está muy grave, que lo debemos poner, y que el otro, y de repente, ya se fue, ¿no? Pues sí, pero con un tanqueso de aquí, y con esto, y médicos, y la urgencia y todo. Hijo, no te olvides de mi ley, porque largura de días y años de vida te aumenta. Amén. 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 Entonces, no menosprecies como un Isaú. Ya nos ganó un poquito el tiempo, ¿sí? Dice el versículo 17: porque ya veis que aún después, deseando ¿qué? Heredad. O sea, después deseando, dice, sálvame Señor, pues ya no. Te hablé muchas veces, ¿no? Y este hermano se murió, dice, ¿y era hombre de fe? Sí, era hombre de fe. ¿Creía en Dios? Sí, estaba creyendo en Dios. ¿Creía en los milagros? Sí. Entonces, ¿por qué se murió? Si era algo predicado, era la sanidad. Porque su mano derecha decía, no quiero. Perdona, eso no lo quiero. Ahora, ¿quién fue el que se desprotegió? ¿Dios lo mató? No. ¿Quién lo mató? Satanás. Porque se salió ¿de dónde? De la cobertura. De la cobertura, de la vida de Dios. Oh, pastores, usted es mi cobertura. ¿Qué pasa tu cobertura? Tu cobertura es Cristo. Amén. Gloria a Dios que mi cobertura es Cristo. Amén. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, queriendo desear, ya, desechar de dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para qué. Para el arrepentimiento. Aunque la procuró, o sea, Señor, no permitas eso, no puedo hacer nada. Así le dijo Isaac, ¿no? Bendice, Señor, ¿qué tiene que me bendigas a mí también? No puedo, ya bendiga a tu hermano. Ya no puedo bendecirte a ti. Ya se la llevó tu hermano. Con engaños, con lo que sea. ¿Sí? Y dice en el versículo 18: porque no te has acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no sé qué. Acuérdate que cuando el Señor le dijo a Moisés, prepárame al pueblo porque voy a estar en el monte de... ¿Cuál es el monte que se presentó? Sinaí. ¿Sí? Dice, prepara a todos y ponle un límite al monte, porque quien toque el monte se muere. Sea hombre, sea animal, se muere. Hasta que yo te dé la instrucción, y solamente vas a subir tú
y Aarón. Y entonces dice que se metió y era oscuro el lugar ahí, y ahí estaba Dios, ¿no? Y ellos no querían ni oír, ¿no? Pero tú no te has acercado a ese monte, te has acercado al Dios de amor. Amén. Dice aquí, dice, porque no te habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaban que no se les hablase ¿qué? Más. Porque no podían soportar ¿qué? ¿Qué pasa cuando estás recibiendo de Dios y dices, no quiero? ¿No lo soportas? Dice, porque no soportaban lo que se ordenaba. Si aún una bestia al tocar el monte será apedreado o pasada por mano. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de quién? De Dios vivo. Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. ¿En dónde está tu nombre inscrito? En los cielos. Amén. Entonces haz caso de lo que Dios te va pidiendo. No digas esto, no. O sea, tú puedes ser un hombre de fe, una mujer de fe, una persona que crees mucho, pero hay cosas que Dios te ha pedido que cambies y tú dices, en esto no quiero cambiar, porque Dios viene por una iglesia que se va a sujetar a Cristo. Amén. Una esposa ataviada para Él. Entonces, hay cosas que dice uno, esto no, y oye, ¿cuándo haces esto? No, yo lo estoy pensando, y a lo mejor después, y no seas como un Isaú, o sea, no seamos como un Isaú. Si Dios te dice, corrige esto, corrígelo. Amén. No digas esto, a mí no me aplica. Obedece. Obedece. Y dice, te acercas a la congregación donde está inscrito tu nombre en el cielo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos nosotros, a los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos. Dios te hizo un espíritu ya perfecto. Amén. ¿Qué está cambiando en ti? El alma. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Claro, la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz. Amén. Y esa sangre habla bien, te limpia. Amén. ¿Sí? Así es que dice en el versículo 25, mirad que no desechéis a quién. ¿Quién es el que habla? Dios. No desechéis a quién. Al que habla. O sea, no es el hombre, es Dios. Porque dices, es que yo creo que es el que está hablando. Pues sí, pero él está hablando por el Espíritu de Dios. Entonces, no desechéis lo que Dios está poniendo en tu corazón. No desechéis al que habla. Porque dice que, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros. No desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon a Moisés, que fue el que les dijo, y así Dios aplicó su justicia, mucho menos Dios te va a perdonar. Y entonces yo así, de esta manera, pues me explico. Oye, yo veo al hermano Ben que va a cumplir 101 el próximo 31 de agosto, 101 años, ¿no?
Y todavía cuando yo lo llevaba a comer a los 95, 96, pedía su corte de carne, así de, que sea sirloin, ¿no? Y hay muchos andamos con las pruebas, y yo lo veo a él, entonces ¿cuál es su fórmula de él? Está en la cobertura de Dios. Se metió en la cobertura. Amén. No me importa, ¿sí? No me importa lo que pase, yo voy a ¿qué? A someterme a Dios. Amén. Es que yo funciono así, es que yo pienso que le vamos a acomodar. No, no acomodes nada. Dios dice que sea así. Amén. Y si dijo Dios que se haga así, así lo tenemos que hacer. Amén. Y dice aquí, menos, dice, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta, ¿desde dónde? ¿Desde dónde nos amonesta? Desde los cielos. Entonces imagínate, tú y yo estamos recibiendo ahorita, a través de la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y son palabras que Dios preparó para ti. Amén. Pero el diablo se encarga de meterte en problemas, y a veces estás aquí, pero no estás aquí. ¿Qué pasó? ¿Estás aquí o no estás aquí? Si no se acuerdan de esa canción, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. No, es que a veces traes problemas y estás afuera. En lugar de escuchar al Dios que te está hablando desde el cielo. ¿Y sabes quién te puso ese problema? El enemigo, para que no escuches lo que Dios tiene para ti. Esta es la importancia de estar atentos. Hijo mío, ¿está atento a qué? Inclina tu oído a mi razón, porque son vida a quién? A los que las hay. ¿Y medicina? ¿Y medicina para dónde? A todo tu cuerpo. Amén. Y entonces dice aquí, dice, el que nos amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, cuando en el monte Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas que móviles como cosas hechas, para que queden ¿qué? Inconmovibles. Así es que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, haciendo que agradándole con temor y reverencia. Porque ¿sabes qué? Dios es fuego. Dios no puede ser burlado. Pero si yo vi a ese hermano que tenía una fe, pues sí tenía fe, pero no quiso levantar la mano derecha, porque dijo: esto no. ¿Quieres largura de días? Amén. ¿Quieres años de vida? Amén. ¿Quieres que tu paz aumente? Amén. Obedece a Dios. Sométete a sus mandamientos. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios. Cierra ahí tus ojos. Las palabras que tú tengas para el Señor ahorita, que lo que hayas recibido, dale gracias de lo que Dios te dio en esta noche, en esta tarde, perdón. De lo que Dios te haya hablado, si Dios te habló, dale gracias. Y si tienes algo que corregir, mételo al camino. Mételo al camino. Si Dios te ha estado hablando unas cosas, algo que te haya estado hablando, no quedes expuesto a Satanás. Hay un adversario que te quiere destruir. Vive debajo de sus alas. Vive al abrigo de él.
Señor, gracias por la palabra que nos diste hoy, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que el único que edifica, el único que exhorta, el único que consuela, eres tú, Señor. A ti te ha placido usar al hombre, Señor, como colaborador tuyo, Jesús, por tu misericordia. Pero la obra es tuya, Señor. Yo pongo en tus manos, en toda tu iglesia, palabra de vida, Señor. Tanto en México como en Valle, como los que nos escuchan. Señor, son tus hijos, Señor. Que ellos no menosprecien nunca tu disciplina, porque es para nuestra gloria, para nuestro bien. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, gloria a Dios. Mañana tenemos discipulados presenciales, mujeres a las 11. Sí,